Si una persona es completamente feliz en una mentira, tenemos el derecho de obligarla a vivir en la verdad, porque perder a alguien no es solo aceptar que ya no está, es aprender a vivir en un mundo donde todo lo que te importaba desapareció. Aunque creas estar preparado y no le temas a la muerte, cuando ves a la muerte justo enfrente de ti, es el golpe final que puede romperte por completo. Al ver la muerte, piensas en todo lo que hiciste y no hiciste en la vida. Ante la pérdida, no todos reaccionan igual. Algunos logran seguir adelante, otros no pueden. Y es ahí donde nace algo peligroso, la necesidad de crear una realidad donde la pérdida nunca ocurrió, donde todo sigue intacto, aunque sea una mentira. Y justo ahí es donde entra el punto central de Expedición 33, un mundo donde la muerte no es una posibilidad, es una certeza que se repite cada año, donde las personas no mueren, son borradas, y donde el verdadero conflicto no es evitar la muerte, sino decidir si vale la pena escapar de ella. Veremos la psicología del duelo en Expedición 33. Para entender el duelo en este juego, primero tienes que aceptar algo incómodo. Hay algo en este juego que no encaja en su historia y en su misterio, simplemente las piezas no encajan. Durante horas crees que estás en una historia épica, una expedición, un objetivo claro, vencer a la villana que borra a todos. Pero el juego, en el momento menos esperado, te rompe esa ilusión. El mundo no existe, no estás salvando a nadie. Realmente todo lo que haces no es real. Estás dentro de un lienzo, un refugio, una mentira construida por el dolor de una familia. Todo nace de una tragedia, un incendio en el París del siglo XX, una familia destruida y un hijo que no volvió. Aline, quien es la verdadera pintora, no actúa por maldad, actúa por algo mucho más humano y mucho más peligroso, la incapacidad de aceptar la pérdida. En lugar de entender y enfrentar la realidad, decide reemplazarla, crea un mundo donde su hijo sigue existiendo, crea una familia ficticia como una ilusión del recuerdo de lo que una vez fue una familia feliz. Pero ese mundo tiene un costo, porque no es vida, es una simulación emocional, un analgésico debido a su estado de negación por la pérdida de su hijo Verso. El lienzo no es solo un escenario, es un mecanismo de defensa de su mente. Es ese lugar mental donde te refugias cuando la realidad duele demasiado, donde todo sigue intacto, donde nadie se va porque es un paraíso, pero también es una trampa, porque mientras más tiempo permaneces ahí, más difícil se vuelve salir. ¿Les suena familiar a qué tipo de sustancias son las que producen este mismo efecto? No, y aquí es donde Expedición 33 deja de ser un juego común y se convierte en algo mucho más incómodo. Una historia sobre personas que prefieren vivir en una mentira antes que aceptar la verdad. Si algo hace especial a Expedición 33 es que no te habla del duelo de una sola forma, te lo fragmenta, te lo divide y lo convierte en personas. Cada miembro de la expedición no es solo un personaje, es una forma de sobrevivir a la pérdida, porque el duelo no es lineal, no ocurre en etapas ordenadas, no es simplemente negación, ira, aceptación y ya, es caótico, contradictorio, y muchas veces todas esas emociones existen al mismo tiempo. Gustav es la representación de la aceptación, pero no una aceptación tranquila, es una aceptación con peso. Él sabe que va a morir, lo entiende, lo ha procesado y aún así decide actuar. Gustav representa a quienes no niegan la realidad, pero tampoco se rinden ante ella. Su conflicto no es la muerte, es el sentido. ¿Vale la pena luchar cuando el final ya está escrito? Mael es lo opuesto. Ella es la negación, pero no una negación pasiva, sino una negación que grita. Es impulsiva, emocional, se rehúsa a aceptar las reglas del mundo, y aunque en muchos momentos puede parecer egoísta, lo que realmente está haciendo es sobrevivir, porque aceptar la realidad para ella significa perderlo todo. Y aquí está la ironía. La persona que más desafía el sistema es la que más se aferra a la mentira del lienzo. Lune representa algo distinto, la necesidad de entender. Ella no huye del dolor, lo analiza, lo descompone, busca patrones, lógica, respuestas. Es la intelectualización del duelo, la idea de que si logras comprender lo que pasó, tal vez puedas controlarlo. Pero el problema es que el duelo no siempre tiene sentido.
Ciel es la culpa, no lucha contra el mundo, lucha contra sí misma. Representa esa parte del duelo donde no solo duele la pérdida, sino todo lo que crees que hiciste mal, todo lo que pudiste haber cambiado, todo lo que ya no puedes arreglar. Su conflicto no es seguir adelante, es creer que merece hacerlo. Monoko representa la fragmentación, el sentirse diferente, desconectado, como si ya no encajaras en el mundo después de lo que pasó, porque el duelo también cambia quién eres y a veces ya no reconoces a la persona en la que te convertiste. Luego están los extremos, Esquie y Renoir. Esquie es la esperanza irracional, es la parte de nosotros que, incluso cuando todo está roto, decide seguir viendo algo bueno. Es necesario porque sin esa chispa, el duelo se convierte en puro vacío. Renoir, en cambio, es la resignación, no necesariamente desde la paz, sino desde el miedo. Representa a quienes prefieren un sistema roto antes que enfrentarse a lo desconocido. Es la idea de que, aunque duela, al menos es familiar. Y aquí es donde el juego se vuelve más complejo, porque no solo tenemos versiones de estos personajes, tenemos reflejos de ellos, versiones dentro del lienzo, personajes como Verso. Verso no es Verso, al menos no el que murió. Lo que vemos es una reconstrucción, una versión creada dentro del lienzo, una copia, pero no es cualquier copia, es la versión que su familia necesitaba, sin defectos, sin final, sin muerte. Verso representa algo muy humano y muy peligroso, la necesidad de mantener viva a una persona, incluso cuando ya no está. La negación, porque cuando perdemos a alguien, no solo lo recordamos, lo reescribimos, lo idealizamos, vemos lo mejor de quienes se fueron y lo peor de quienes siguen aquí. Pero el problema es que ese recuerdo no es la persona, es una ilusión. Y mientras esa ilusión exista, el duelo no termina, porque no estás aprendiendo a vivir sin esa persona, estás aprendiendo a vivir con una versión que nunca existió. Y eso no es sanar, es quedarse atrapado. Para mí, Verso es la recompensa emocional, el efecto de una droga. Él es una decisión de recordar o de no soltar. O tenemos también el caso de Alicia, que representa esa necesidad de rehacer lo perdido, aunque nunca vuelva a ser lo mismo. Incluso las dos versiones de Renoir, el que acepta y el que lucha por cerrar el ciclo. Y en el centro de todo está Aline, la pintora, no como villana, sino como el duelo llevado al extremo. Ella no acepta, no analiza, no procesa, ella reemplaza. Es su forma de anestesiar su dolor. Crea un mundo donde la pérdida no existe, donde su hijo sigue ahí, donde no tiene que soltar, no hay más que perder, pero al hacerlo convierte el duelo en su propia prisión. Porque todos estos personajes, todas estas formas de afrontar la muerte no son caminos separados. Son partes de lo mismo. Son lo que ocurre cuando pierdes a alguien y no sabes cómo seguir viviendo sin esa persona. Los personajes son mecanismos psicológicos del duelo. Llegamos al final del juego y con él a una decisión incómoda. Expedición 33 no te pregunta cómo ganar, te pregunta qué estás dispuesto a aceptar, Verso o Mael. No es una decisión de bien o mal, es una decisión de qué haces con el dolor. Verso quiere destruir el lienzo, quiere que todo termine, porque entiende algo que los demás no quieren ver, que seguir existiendo así no es vivir, que mientras el lienzo exista, nadie está sanando, solo están evitando la realidad. Verso representa algo muy simple pero muy difícil: aceptar, soltar, dejar ir. Pero luego está Mael, y aquí es donde el juego te incomoda de verdad, porque Mael no está loca. Para ella el lienzo es real. La gente siente, ama, existe. Incluso toca un punto de vista religioso si lo piensas bien. Y además, su mundo fuera del lienzo es peor, más duro, más cruel. Imagina tener 16 años, la cara quemada, y vivir en el París de inicios del siglo XX, sin voz y sin familia. ¿Realmente la culpas por preferir el paraíso del lienzo? Entonces toma una decisión completamente humana. Prefiere la mentira. Prefiere vivir en un mundo falso, antes que enfrentarse a uno real donde todo duele. Y aquí es donde yo me hice una pregunta. ¿Es esto realmente vivir o es simplemente no querer sufrir? Porque el lienzo, al final, funciona como una droga. No elimina el dolor, lo adormece, te permite seguir adelante.
sin tener que enfrentarlo. Y eso lo cambia todo, porque entonces ya no estás hablando de salvar a las personas, estás hablando de mantenerlas en un estado donde nunca tengan que aceptar la pérdida. Y ahí es donde yo no pude estar de acuerdo con Mael, porque mantener el lienzo no es un acto de amor, es un acto de apego. Muchos tienden a confundir el amor con el apego. Es elegir no soltar, aunque eso signifique que alguien más no pueda descansar. Verso no pide vivir, pide terminar. Y eso, aunque suene duro, también es una forma de dignidad. El final que elijas realmente representa cómo es la vida, cómo crees que debería vivirse la pérdida y qué es lo que para ti es correcto. El final del juego, su dilema es cuál es la decisión correcta, y la respuesta es que solo depende de lo que creas que es correcto. Yo elegí a Verso, y no porque fuera la opción fácil, fue porque es la más incómoda, porque el duelo no está hecho para evitarse, está hecho para vivirse, para atravesarse, aunque duela, porque al final eso es lo que nos hace humanos. Escapar de la realidad, ya sea a través de un lienzo, del alcohol, del aislamiento o incluso de las mentiras que nos contamos, no elimina el dolor, solo lo aplaza. Y el problema con el dolor es que siempre vuelve. La familia de Sendrek no se rompió por la muerte de Verso, se rompió porque no supieron decir adiós. Aline creó un mundo entero solo para no aceptar la pérdida de su hijo. La pintora borró a miles para no borrar el recuerdo de uno solo. Y eso, aunque nazca del amor, también puede ser profundamente egoísta, porque amar a alguien también implica dejarlo ir. Verso no quería ser salvado, quería descansar, y su propia familia no se lo estaba permitiendo. Por eso, para mí, destruir el lienzo no es un acto de crueldad, es un acto de respeto, porque mantener a alguien vivo en una ilusión no es honrarlo, es aferrarse a él, y aferrarse no es lo mismo que amar. La forma más pura de mantener viva a una persona no es recrearla en un mundo falso, es recordarla, es llevar lo que fue, en lo que eres ahora, seguir adelante aunque duela, porque al final no se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con la ausencia. Y quizá eso es lo que realmente intenta decirte este juego, que el duelo no es el enemigo, porque al final no se trata de olvidar, se trata de aceptar que alguien fue real y que precisamente por eso también tuvo un final. Desde mi punto de vista, la forma de mantener vivos a quienes hemos amado son nuestros recuerdos. ¿Y tú? ¿Habrías destruido el lienzo para dar paz a Verso o habrías protegido el lienzo por amor a Mael y los habitantes del continente? Los leo en los comentarios. Si te gustó este análisis psicológico, no olvides dejarme un like y suscribirte para más. Nos vemos en la próxima expedición.